Muy bien, muy buenas tardes. Les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 3. Ustedes habrán visto el título de este mensaje en sus programas, El verdadero soplo del Espíritu y la reforma. Me pareció relevante hablar del verdadero soplo del Espíritu. Hay muchísima gente que está siguiendo otros vientos, otros soplos que no vienen del Espíritu. Y vamos a leer y exponer Juan capítulo 3 y ver las implicaciones para nuestras vidas. Entonces, versículo 1, la lectura de la palabra de Dios. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Permítame mencionar tres verdades sobre el soplo verdadero del Espíritu, sobre el nuevo nacimiento, el verdadero obrar poderoso del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Voy a mencionar tres cosas y luego vamos a desarrollarlo. En primer lugar, no es un nacimiento manipulable. No es un nacimiento manipulable. En segundo lugar, no es un nacimiento religioso. Y en tercer lugar, y hacia allí vamos, para finalizar, es un nacimiento milagroso. Es un nacimiento de Dios. Entonces, en primer lugar, no es un nacimiento que el hombre pueda manipular y producir en la vida de sí mismo ni en la vida de otros. Está fuera del obrar del hombre. No es algo que se pueda generar en un evento. Si bien Dios lo puede hacer en un evento, el evento en sí no puede generar esto. Está fuera de nuestro alcance. No se puede anticipar. No podemos colocar un cartel fuera de este edificio y colocar allí:
hoy venga a recibir su nuevo nacimiento. No lo podemos hacer. Lo que Nicodemo entendió muy bien es exactamente esto, que estaba fuera de su alcance. Observen, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ustedes tienen que imaginar la cara de este hombre. Lo podemos imaginar por el siguiente versículo, o por el versículo anterior, en realidad, el versículo 7. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Los fariseos tenían una hermenéutica un poco extraña, un poco rara. Estudiaban la Biblia y llegaban a aplicaciones y principios realmente extraños, como el lavado de manos, reglas para el día de reposo, tradiciones muy raras su hermenéutica. Todo se reducía a haz esto, no hagas esto. Así de simple podríamos definir la religión de Nicodemo. Cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, todo ese castillo de naipes religioso se cae ante los ojos de Nicodemo. Fueron palabras penetrantes que Nicodemo quedó maravillado. Y en un sentido, muchas personas llegan al Evangelio y cuando lo escuchan por primera vez, desde el contexto de una religión, reciben ese mismo impacto. Quiero leerles el testimonio de un joven que escuchó por primera vez un sermón bíblico, pero lo escuchó después de haber vivido muchos años en la religión evangélica, dentro de un movimiento místico evangélico. Y voy a citar su propio testimonio. Nunca había escuchado una exposición de la palabra así, nunca. No puedo expresar cómo fue realmente que aprendí tantas cosas en tan poco tiempo. Fue como si alguien me hubiera quitado un velo de los ojos, algo cambió. Recuerdo que me costó mucho dormir esa noche. Imagínate por un momento comprender que el Dios que sirvo, con minúscula, que amo, el Dios al que le entregué mi vida, el Dios que hablan en mi iglesia, que profesan mis pastores y todos mis líderes, ese Dios no es Dios, no es el Dios de la Biblia, no existe. La crisis que experimentó este joven antes de conocer a Cristo es la crisis de Nicodemo. Su cara era una cara de crisis. Su alma estaba en crisis. Por primera vez Nicodemo fue expuesto a la verdadera palabra de Dios en los labios de Jesús. Una verdadera exposición de la palabra de Dios. Estaba maravillado, maravillado. Algunos han leído, otros no, acerca de quién es considerado el padre del movimiento neoapostólico, Peter Wagner. Él escribió un libro titulado Manantiales de Avivamiento y llamó mi atención porque habla específicamente del obrar o el supuesto obrar del Espíritu en la Argentina. Primero en su capítulo, creo que es el único capítulo que él escribe, comienza citando a un pastor de Argentina, de Buenos Aires. Este pastor escribe, el año 1992 representó un nuevo periodo en mi ministerio. Dios derramó un salero en mi lengua, causando una inmensa sed espiritual, un hambre por el Espíritu Santo. Él no solamente llenó mi copa con el Espíritu Santo, sino que hizo que el Espíritu se desbordara hacia otros. Y añade Peter Wagner lo siguiente:
después de leer el libro sobre este pastor, de Buenos Días Espíritu Santo, ese pastor visitó su iglesia en Orlando y el pastor de dicha iglesia le impuso las manos y oró por él. Desde entonces, lo que ha venido llamándose la unción, caracterizada por un gran número de personas que caen bajo el poder del Espíritu Santo, al mismo tiempo se ha convertido en parte del avivamiento en la Argentina. Y entiéndase, ¿por qué? Muchas agencias misioneras consideran que Argentina es un país alcanzado. Y no solo un país alcanzado por el Evangelio de Cristo, sino que es un país sumamente bendecido porque este soplo, ha llegado a nuestro país. Es un país sumamente bendecido con un avivamiento continuo. Se menciona un soplo del Espíritu que cambia tu vida en una experiencia puntual, en una reunión de poder, de una unción, un espíritu que sopla. En el escenario hay un hombre. Las luces están sobre ese hombre ungido, un hombre totalmente ungido. Y aclaro, Cristos significa ungido. Ungido es Cristo. Hay un Cristo en la plataforma y miles de personas quieren la unción de ese Cristo. Quiero decir esto de una forma muy directa y con mucho temor. Si las luces no están sobre el único Cristo, Jesús, si las luces no están sobre el Calvario, si las luces no redargullen tu propio pecado, mi pecado, si las luces no apuntan hacia nuestra pecaminosidad, si las luces no apuntan a tu necesidad de arrepentirte, la necesidad de arrepentimiento, entonces allí no está Dios. No está Dios. No hay tal soplo del Espíritu Santo. Es una ilusión. Es una ilusión que miles y miles de personas han seguido. El nacimiento que Jesús coloca, el nuevo nacimiento que coloca delante de Nicodemo, es un nacimiento que no es manipulado, no se puede manipular, no es manipulable. Juan 1:13 dice que los que son nacidos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el verdadero soplo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, esa persona nace de nuevo y hay una nueva vida. La vida de Dios es derramada en esta persona y lo hace Dios sin intermediarios. Lo hace el mismo Espíritu Santo en la vida de las personas. En este nuevo nacimiento el hombre no participa, es Dios quien participa directamente en todo el ser, que permite que la vida de Dios lo habilite al pecador para entender el Evangelio, para creer en el Evangelio, para recibir la vida eterna. Es por eso que Nicodemo quedó asombrado, porque es algo que él no puede hacer. Es algo que solo Dios puede hacer. Y esto nos lleva al segundo punto, que el nuevo nacimiento no es un nacimiento religioso. Un verdadero soplo del Espíritu es el que habla Jesús aquí a Nicodemo. Observa en versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y habla del viento, el viento que sopla de donde quiere. Solo
podés sentir su poder, su presencia, pero no podés predecir lo que hará. No es controlable, no es manipulable. Dice allí, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fue el soplo del Espíritu que hizo posible la reforma. Un genuino soplo del Espíritu Santo hubo allí. Evidenciado no por gente extasiada, evidenciado por gente transformada por el Evangelio, gente naciendo de nuevo, un nacimiento de Dios milagroso, no manipulado, un obrar soberano de Dios, un obrar que ocurre en el hombre, pero que no lo puede producir el hombre, no lo puede producir ninguna iglesia, ninguna religión. Lo que sí puede producir la religión es un Saulo, pero la religión no puede producir un Pablo. Eso es obra de Dios. La religión puede producir un fariseo, lo mejor de lo mejor, porque es lo mejor de lo mejor que se presentó ante Jesús. Si ustedes observan el último versículo del capítulo 2, dice que Jesús conocía al hombre. Jesús no necesitaba que alguien le viniese a hablar de tal o cual persona, los conocía a todos. Jesús nos conoce a todos y Él sabe cómo somos, porque para eso vino. Por nuestra incapacidad de salvarnos es que Jesús vino. Es por nuestra incapacidad de conocer, amar y adorar a Dios es que el Padre envió a su Hijo. No necesitaba que nadie le hablase de la doctrina de la antropología. Jesús conocía bien como Dios al hombre. Jesús conocía porque Él es el creador, porque cuando el hombre cayó en Génesis 3, cayó rebelándose contra Él. No necesitaba ningún tipo de testimonio. Y un hombre de lo mejor entra en esa noche, Nicodemo. Y allí está Nicodemo, producto de la religión. Pero Nicodemo, como Lutero, necesitaban nacer de nuevo. Y eso lo puede hacer solo Dios. Y yo veo ciertas similitudes entre Lutero y Nicodemo, porque ambos eran consagrados a la religión. Versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos, una élite religiosa, gente tiempo completo en la religión, como lo era también Lutero, un sacerdote católico, un monje consagrado tiempo completo, una clase especial, el clero, separado de todos los demás, los laicos. Así era Nicodemo, así era Lutero. Nicodemo era un principal entre los judíos, un principal dentro del poder religioso de Israel, pero Lutero también era miembro de la Iglesia Católica Romana, la institución más poderosa de la tierra. A esa institución pertenecía Lutero. Ambos, Lutero y Nicodemo, convencidos por el poder de Dios. Fue las señales en la vida de Jesús que impulsó esta visita nocturna de Nicodemo a Jesús. Versículo 2. La conclusión es, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el caso de Lutero, obviamente muy diferente, una señal del cielo, una tormenta eléctrica. Sentía como que Dios le apuntaba para matarlo y Lutero, esquivando esa situación, es que él promete, no a Dios, a un santo o a alguien así, promete, si no me matas, me hago monje, convencido por una señal del cielo. Allí fue que Lutero decide entrar a un monasterio y ambos doctores en teología. Lutero llegó a ser doctor en Biblia antes de convertirse.
5 años antes de que él clavara las 95 tesis, allí en Wittenberg ya era doctor en Biblia. Nicodemo era doctor en Biblia. Ambos, observen versículo 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? Algunas Biblias traducen: ¿eres tú el maestro de Israel? ¿Eres tú la persona que supuestamente tienes que enseñar a Israel y no sabes esto? Ambos, a pesar de su doctorado en Biblia, ambos eran ignorantes. Todos somos ignorantes, todos tenemos puntos ciegos, pero ser ignorante de lo más importante puede tener consecuencias eternas. Y Nicodemo estaba en esa situación. Su vida entera dedicada a una religión que finalmente no le había llevado a entrar en el reino de los cielos, ni siquiera ver el reino de los cielos. Y las palabras de Jesús son muy contundentes. Indirectamente Jesús le dice a Nicodemo: no estás dentro, no eres parte del reino de los cielos, ni siquiera has visto el reino de los cielos. Solo has visto señales y has entrado diciéndome Rabí, pero eso no significa nada. Tienes que nacer de nuevo. Ambos ignorantes de lo más importante, versículo 10, y no sabes esto, pero hay algo llamativo en la vida de Lutero, y estoy convencido que en la vida de Nicodemo, que eran perdidos pero sinceros. Perdidos y sinceros. A pesar de su religión, estaban perdidos. Y finalmente sabemos por lo menos en la vida de Lutero, que finalmente en ese proceso es que llega a conocer el verdadero evangelio, y Lutero fue salvo y Lutero fue un hombre de Dios. Y también sospecho por las demás citas acerca de Nicodemo, que también Nicodemo llegó a ser un hermano nuestro en Cristo. Nicodemo llega a Jesús de noche, y piensen en esto. Llega de noche y le habla a Jesús como a un colega. Le dice Rabí. De rabino a rabino. Nicodemo, en un sentido, dice: aquí estoy, hablemos del reino. Hablemos del reino. De colega a colega. Jesús no le trata como a un colega, le habla como a un pagano. Como a un pagano. Le trata como los fariseos trataban a los gentiles, que tenían cierta sensibilidad para conocer al Dios de Israel y querían ser judaizados. Ese trato que los fariseos le daban a los gentiles que querían ser judíos, ser parte del pueblo del pacto, es el trato que Jesús le está dando a Nicodemo. De la medicina que daba a Nicodemo, ahora él mismo, Señor, le estaba ofreciendo. Nicodemo llega a Jesús. Observen versículo 3. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Piensen en el impacto que tuvo estas palabras. No era lo que esperaba Nicodemo, ni cerca, ni cerca. Nicodemo llega a Jesús, y usemos la ilustración de la medicina, llega a Jesús como un doctor, sale de su consultorio y va a otro consultorio,
para hacer una interconsulta médica, de doctor a doctor, y Jesús le trata como a un paciente terminal. ¿Sienten el impacto? Le trata no como a un doctor, sino como a alguien que necesita desesperadamente un cambio radical de Dios en su vida. Algo que su religión no le pudo dar. Y la lucha de Nicodemo fue que él no era un novato, era un viejo fariseo, alguien que había invertido toda su vida a lo que él pensaba que era la verdad. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sus preguntas manifiestan la frustración de este hombre. Un hombre viejo, frustrado. Es como que alguien inicia un camino de ascenso en una enorme y larga escalera y luego de llegar hasta el final se da cuenta que apoyó la escalera en el muro equivocado. Nicodemo, por las palabras de Jesús, su respuesta no es infantil. Estamos en medio de una conversación, de una cumbre teológica, del rabino de los rabinos, el maestro de los maestros, con el maestro de Israel. No es una conversación infantil, superficial, es sumamente profunda, y la frustración de Nicodemo muestra que entendió perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo. Que toda su vida invertida en el fariseísmo no le había hecho salvo. Una crisis enorme. Como dice John Piper, el cristianismo no es una religión de fuerza de voluntad. Eso no es cristianismo. Cristianismo es: tienes que nacer de nuevo. Y es algo que la religión no puede producir, no es algo que se pueda manipular, es un asunto de Dios en tu alma. Te pregunto a propósito, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Y esto nos lleva a la última declaración, que es: ¿qué es el nuevo nacimiento? Es un nacimiento producido por Dios. Es un milagro. Es un milagro. Creo que todos tienen conocimiento de este capítulo 3 de Juan. Un gran capítulo. Creo que si hacemos una encuesta del versículo más popular de la Biblia, todos llegaríamos a este lugar, al versículo 16. Muy bien. Y para aquellos que tienen Biblias, que tienen en rojo, chequee usted, pero aquellas Biblias que tienen en rojo las palabras de Jesús, en la mayoría de los casos, el versículo 16 está en rojo. Y no está mal, porque se considera que el versículo 16 es parte del diálogo de Jesús con Nicodemo. Pero hay otra posibilidad, y según entiendo, es la más probable, que el versículo 16 ya no sea parte de ese diálogo, sino una reflexión de Juan, una reflexión teológica de Juan. ¿Sobre qué? Sobre lo que acaba de escribir, sobre lo que probablemente fue testigo ocular, no lo sabemos, es una especulación. Probablemente Juan estaba allí escuchándolo todo, no lo sabemos. Probablemente en capítulo 4, cuando habló con la mujer samaritana, también Juan, que era muy próximo a Jesús, en vez de salir a comprar comida, se quedó ahí. No lo sabemos, es una especulación. Probablemente no había nadie, fue algo muy privado y que el Espíritu de Dios reveló a Juan. No lo sabemos.
Pero observen versículo 14 y 15, palabras de Jesús a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Nicodemo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden, Nicodemo no está entendiendo, Jesús le dijo, no estás entendiendo, pero entonces lo lleva a un terreno que Nicodemo dominaba, la ley. El campo académico de Nicodemo era la ley de Moisés, y cita a Jesús Números 21. ¿Está bien? ¿Me siguen? Nicodemo, que hasta ese momento seguramente leía Números 21 y pensaba, estos pecadores, picados por las serpientes, rebeldes, bien merecida tenían las picaduras de serpientes. Seguramente Nicodemo, como fariseo, líder principal, se identificaba ¿con quién? Con Moisés. Con Moisés. La conexión que hace Juan entre esta historia del versículo 14 y 15 es preciosa, hermanos. Es el Evangelio, es una conexión preciosa del Evangelio, porque cuando Juan escribe, ya él vio a Jesús levantado en una cruz. Entendió perfectamente qué era lo que Jesús trataba de comunicarle a Nicodemo. Jesús fue levantado en una cruz. Como una exclamación, el versículo 16 es una exclamación de adoración. Y pienso que por eso ese versículo 16 es de tanto impacto, es una exclamación de alabanza a Dios de parte de Juan. Dios levantó a su Hijo para que nosotros, pecadores rebeldes, seamos salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, escribiendo, y subraye todo aquel, no importa si es un superhombre de la religión judía, del pueblo elegido, entre comillas. No importa si eres de la mejor iglesia, de la élite, no importa. No importa si eres una mujer inmoral del tercer mundo samaritano en el capítulo 4, porque es el mismo asunto. Lo mismo que le dice a Nicodemo, le dice a la mujer samaritana, necesitas, lo dice de otra forma, pero necesitas nacer de nuevo. Cualquiera sea la situación, condición, el punto ¿cuál es? Todos necesitamos nacer de nuevo. Y ese es el Evangelio. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos en el campo que dominaba Nicodemo. Le está diciendo básicamente lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto. Es por esa razón que Jesús le mira a este maestro y le dice, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? ¿Qué pasó ese día en la cátedra de Moisés? ¿Faltaste? ¿Te dormiste? ¿Hiciste trampa? Porque es algo esencial, es el ABC. Lo amonesta a Nicodemo, como amonestó a los discípulos. Lucas 24, 25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Nicodemo, tú siendo un maestro deberías saber esto. Deberías saber las promesas del nuevo pacto. Ezequiel 36, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré, dice el profeta.
Versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Se dan cuenta, hermanos y amigos? El nuevo pacto promete el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento promete limpieza de pecado, promete un corazón nuevo para poder amar a Dios, promete la morada del Espíritu Santo para poder obedecer las Escrituras. Y luego Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás en hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, para que no se aparten de mí. El nuevo nacimiento conectado con la perseverancia de los santos. El nuevo nacimiento te hace perseverante. Esos perseverantes hasta el fin, que son salvos. Jesús dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Nicodemo, tú eres carne. Detrás de esa vestidura celestial que usaban los fariseos, detrás de ese atuendo religioso de pureza, Nicodemo, tú eres carne. John MacArthur ilustra este capítulo con el Papa. Es casi como que estarías evangelizando al Papa con todo su atuendo de santidad. Jesús, que conoce el corazón de Nicodemo, no es conmovido por su apariencia de piedad, va directamente al corazón y le dice, tú tienes que nacer de nuevo, necesitas un nuevo corazón, necesitas el Espíritu Santo dentro de tu vida para poder temer de verdad a Dios, para poder guardar la palabra de Dios. Todos nuestros fracasos en querer obedecer a Dios sin el Espíritu Santo es evidencia de que no hemos nacido de nuevo. Cuando personas dicen, yo no puedo perdonar, probablemente nunca naciste de nuevo, porque Dios te capacita para perdonar. Cuando alguien dice, yo no puedo hacer esto que Dios me pide, probablemente sea verdad, porque nunca has nacido de nuevo, porque la promesa del nuevo pacto es que sí guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Con el Espíritu Santo sí. Conversando con un joven nominal, no cristiano, dicho por sus propios labios, pero asistente a una iglesia, hablamos del nuevo pacto, de la condición de su corazón, sin ningún afecto por Dios. Él reconocía que no tenía afecto por Dios, no tenía amor por Dios, no tenía ni siquiera interés por Dios ni su palabra. Y justo frente a nosotros, estábamos sentados allí en un patio, justo observo una hermosa piedra traída de las montañas y para ilustrarlo le sugerí que intente hablarle de amor a esa piedra, que intente alabar su belleza, sus rasgos, sus matices y obviamente ¿qué reacción tendría la piedra? Absolutamente ninguna. Y dice Dios que así es nuestro corazón, corazón de piedra. Imposible amar a Dios. Solo el milagro del nuevo pacto, el milagro del nuevo nacimiento puede darnos un corazón para amar a Dios. Y esa es la crisis de Nicodemo. Versículo 26 de Ezequiel 36 dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne, un corazón que puede amar a Dios, que puede amar a Dios. Los picados de las serpientes
en el desierto, Números 21, había un solo lugar donde ellos necesitaban ir. Hacia Moisés, hacia el mástil, con la serpiente de bronce levantada. Así es la única forma, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No hay otro lugar más sagrado, central en las Escrituras que el Calvario. No hay otro lugar, porque allí Dios resuelve nuestro peor problema, que es el pecado. Algunos libros, y voy a concluir, algunos libros, algunos predicadores, algunos ministerios, no son perversos por las cosas que dicen, son perversos por las cosas que omiten. Y la perversidad más grande es privar a la gente de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Es lo que la Reforma logró. Es el gran momento donde lo que estaba oculto debajo del almud fue puesto sobre el candelero, el Evangelio. El candelero. Y sobre el candelero, la luz de la obra y la persona de Cristo. Eso es lo que el diablo odia intensamente, colocando otras luces que compiten con Cristo, con su obra, compitiendo con el obrar del Espíritu Santo, con falsos movimientos del Espíritu Santo, que ofenden al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, esta es mi obra. Un pecador que fue transformado y ahora ama a Cristo. Esta es mi obra, dice el Espíritu de Dios. Mira a este hombre que tenía un corazón de piedra y ahora ama a Dios. Ama las Escrituras. Busca a Dios cuando no hay nadie que busque a Dios. Romanos 3. Esta es mi obra. Observa a Cristo en este que era un pecador rebelde. Observa a Cristo. Observa su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ves a Cristo? Esta es mi obra. En cambio, algunos pueden decir, mira mi obra, ese ser tirado ahí en el suelo, caído en el suelo, inconsciente, eso no es de Dios. Algunos quieren hilar fino. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Para mí es suficiente saber que no es de Dios. Pero yo quiero saber qué es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Jesús se lo dice a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Eso no es manipulable. Eso no lo puede producir una religión. Eso es obra de Dios. Obra soberana de Dios. Ese es el verdadero soplo del Espíritu, impartiendo vida en un pecador muerto, para que esa vida de Dios le permita abrir los ojos y ver la belleza de Cristo, el valor del Calvario a favor nuestro. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado al tercer día. No es un hecho histórico, tienes que hacer una lectura teológica espiritual. No es solamente creer la historia, es creer el mensaje que emana de esa obra. El Cristo que murió, resucitó de los muertos y vive. Está sentado a la diestra del Padre. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y tienes que nacer de nuevo. Dios tiene que hacer una obra en tu vida, como la hizo en la mayoría de nosotros probablemente. Pero si esa no es tu testimonio, podrías orar en esta noche y decirle sinceramente a Dios, Dios, ¿he nacido de nuevo? Si no he nacido de nuevo, Señor, ten misericordia de mí. Vamos a orar, hermanos y amigos.